Ok. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde un estudio del libro de Levítico, capítulo 2. Versículo 1 dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Bendice nuestro estudio de esta tarde y Padre, pues que podamos sacar fruto de estas palabras que están escritas en este hermoso libro, redactado para las leyes del sacerdocio, es lo que veíamos la semana pasada, son las leyes que rigen el sacerdocio de los israelitas del Antiguo Testamento. La vez pasada estuvimos hablando acerca del holocausto, la ofrenda que se hacía como holocausto. Espero que se acuerden, holocausto es un sacrificio completo y es lo que hace un buen cristiano. Un buen cristiano, como dice Romanos, dice que presentemos nuestros cuerpos, pero vivos. O sea, mucha gente piensa en un sacrificio de muerte, ¿no? Que te lleven y te maten, pero Dios no quiere eso. Dios quiere más bien un sacrificio vivo para que podamos ser usados en esta vida y podamos nosotros trabajar para Él. Entonces, una ofrenda, Cristo hizo una ofrenda, completito se ofreció. Y vimos que de acuerdo a las posibilidades de las personas, vimos que había becerros, que había carneros, borregos, y también había tórtolas. Ahora vamos a ver esto no le podemos llamar sacrificio, por eso se llama oblación. Es dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda, es como algo que está dedicando a. Y la primera ofrenda que vemos aquí en la Biblia, la tenemos aquí en Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4. Versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y su ofrenda. Ahí vemos por primera vez un sacrificio de gratitud. Este tipo de ofrendas era para gente todavía más pobre económicamente, para gente de recursos económicos todavía más pequeños, que no tenían otra cosa que ofrecer más que de lo que el campo producía. Y dice pues ahí que su ofrenda será flor de harina, es decir, harina de primera calidad. Lo que ellos usaban para sus panes era harina de primera calidad. Yo en lo personal prefiero pan blanco porque el pan blanco viene de todo el tiempo. Esos panes integrales y todo eso son modernos. Y nos dicen que nos hacen daño los antiguos harinas. Y yo veo que la harina, este tipo de harina, la harina blanca, tiene miles de años.
Y los integrales, ahora con tanta moda de tantos panes y tantas cosas, yo, honestamente, yo no estoy a favor mucho de eso, pero bueno, eso es pensamiento de cada quien. Pero yo veo que la harina, tal cual blanca, viene desde los inicios del hombre. Dice, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. El aceite, vimos en Éxodo que tiene que ver con el Espíritu Santo. O sea, es como la harina representa a Cristo, el aceite representa el Espíritu Santo, y el aroma del incienso, eso representaba el agrado a Jehová, el olor grato. Entonces se mezclaba todo aquello y se presentaba a Jehová. Y hay algunas maneras de presentarlo. Dice, versículo 2, y lo traerá y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Ellos llevaban aquella ofrenda, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Dios se gozaba con ese tipo de ofrendas, y era una ofrenda de donde el sacerdote podía tomar para comer en su casa. Todo el incienso y el aceite se derramaban sobre esa porción, un puño de harina, se hacía aquella mezcla y se presentaba, y el resto dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. ¿Por qué lo hacía Dios de esta manera? Bueno, porque Él tiene cuidado de la gente que trabaja dentro de la obra. Cuando hacían sacrificios de animales, también vemos que el sacerdote podía tomar de la espaldilla, y aquí vemos que el sacerdote podía tomar el resto de la harina. Llegaba la gente con su costalito de harina, él tomaba una porción, le agregaba el aceite, le agregaba el incienso y lo rociaba sobre el altar, y aquello era un olor grato, pero el resto se lo quedaba el sacerdote para comer, para que hubiera alimento en su casa. Y eso, hay gente pues que en la actualidad piensan que los diezmos y todo esto, que no están bien, pero pues es la manera en que vive la casa de Dios. Y igualmente aquí el sacerdote tenía parte de todo este tipo de elementos. Dice versículo 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno. Esto ya no es harina, ya es llevar el producto terminado. Lo cocían en el horno, y ahora va a decirnos cómo es que aquello se tenía que hacer. Dice, será de tortas de flor de harina, igual esa harina pura, sin levadura, amasadas con aceite. La levadura, durante toda la Biblia, en el transcurso de la Biblia, cuando nosotros veamos la levadura, siempre representa el pecado. El pecado que entra de maneras pequeñas, de porciones pequeñas, y finalmente echa a perder toda la masa. Dice que Jesucristo usa esto como un ejemplo de una mujer que pone una pequeña porción, y tú lo viste en tus pasteles. Es una pequeñísima porción en comparación del resto de la harina, y pues no se lo pongas y verás cómo queda, ¿verdad? Todo apelmazado. En cambio, de la otra manera se eleva, y es por la fermentación. Pero dice el Señor, a los panes que me traigas para ofrecerlos, cero levadura. Cristo, la harina, levadura, el pecado, no se llevan. Y aceite. Esas tortas
cocidas en el horno, eran rociadas pues con aceite, y hojaldres igual, la pasta hojaldrada, sin levadura, untadas con aceite. Lo mismo, tenía que ver mucho con el pecado. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Fíjense qué variedad tan grande pues de ofrendas, porque no podemos decir sacrificios, que se podían hacer al Señor, desde sacrificios de diferentes animales hasta ofrendas de diferentes formas. La harina, harinas que eran en el horno, harinas en un aceite, haciendo pues como gorditas, me imagino, ¿verdad? Una cosa así. Las otras eran como de horno. Entonces Dios dice, ok, no más que a todo eso, no me le pongas para nada la levadura. No tiene nada que ver la levadura. En versículo 10 otra vez lo vuelve a repetir: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Recordemos esa palabra santo. Santo significa apartado para mí. Santísima. No solamente apartado, sino de una manera especial. El sacerdote es una manera especial. Y recordemos que nosotros los cristianos, cada uno, hombres o mujeres, todos somos sacerdotes. Todos. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque nosotros podemos ir directamente al trono de la gracia. Aquí todo tenía que ser a través del sacerdocio. Cualquier cosa que ellos quisieran hacer, una oración, al sacerdote. Por eso en la Iglesia Católica todo lo va a hacer a través de un sacerdote, porque ellos todavía necesitan de un intermediario aquí en el mundo que ya no se necesita, estorba. En cambio nosotros, dice Pedro, que somos un reino de reyes y sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, es decir, nos podemos hincar en una esquina y ahí está Dios y Él escucha nuestra oración, pero siempre, siempre, siempre por los méritos de Cristo. Nosotros no somos dignos. Es por eso todas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Jesús mismo nos lo dijo en el Evangelio de San Juan. No vamos a ir allí para no perdernos tanto, pero todo es en el nombre de Jesús, porque sin el sacrificio de Cristo de nada servirían nuestras ofrendas. Lo mismo ellos, para poder estar aceptos a Dios, tenían que ofrecer sus sacrificios. Por eso Caín se evitó el sacrificio y fue rechazado por Dios. Él tenía que haber ofrecido derramamiento de sangre. En este caso no hay derramamiento de sangre en todo este tipo de ofrendas. Y todas las... Hay otra. Versículo 11: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Igualmente, la miel representa la naturaleza, representa algo que es... La miel es lo más natural, es el azúcar más natural que existe. No hay azúcar más natural que la miel. Bueno, Dios no quiere las cosas así, y la miel representa prácticamente la naturaleza humana. Entonces dice Dios, no me traigas miel. Para cada cosa tenía que ver algo. No era que no le gustara a Jehová la miel, porque la miel es un alimento delicioso, es un alimento que podemos encontrar de una manera muy fácil, no se contamina, en fin, tiene muchas cosas, pero representa la naturaleza humana, la miel. Entonces la miel no podía ser usada, pero sí podíamos usar otro tipo de producto. Ahí sigamos ahí adelante. Dice,
Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué simboliza la sal? Bueno, la sal en este tiempo tenía mucho que ver con conservación. En ese tiempo no existían los refrigeradores, entonces ¿qué hacían? Todos lo salaban. Agarraban grandes cantidades de sal y hacían los montones de productos, fueran peces o fuera ganado. El ganado, ya ves, la cecina, todo eso que usaban los vaqueros, era pura carne sazonada, no sazonada, protegida con sal. Entonces, ¿por qué Dios sí permite la sal? Precisamente como un protector. Nos hace ver que necesitamos la protección. Y la sal, eso era en ese tiempo un protector de contaminación. Los cueros, todo eso se regaban con sal para evitar que las larvas de las moscas se penetraran. Entonces, ¿qué mejor forma? Sal, llénenlas de sal. Las llenaban de sal y podían guardarlas por mucho tiempo. Entonces la sal tiene que ver con conservación. Y dice Jesucristo allá en el libro de Mateo, sin quitar esto, el libro de Mateo, vamos a... capítulo 5 y el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros dice que somos la sal, es decir, somos la parte que conserva. Tenemos el caso de Lot. Por causa de Lot, Dios pudo haber salvado a esas ciudades, pero los hombres estaban tan pervertidos que ya era imposible. Pero Lot pudo haber sido sal en ese lugar. Dice, vosotros sois la luz. Entonces somos tanto la sal que conserva como la luz que ilumina. Ese es el buen cristiano. Entonces por eso se permitía la sal, y no solamente se permitía, había que añadir la sal. Era algo que era importante. Versículo 14, si ofreceres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Lo que ellos hacían era, ¿conoces tú cómo viene el trigo? ¿Has visto tú cómo viene? Son como espigas. En veterinaria le llamamos panojas. Son como unas espiguitas llenas de granito. Entonces, para poder sacar ese grano, cuando estaba todavía un poco verde, lo pasaban por el fuego y entonces se desprendía fácilmente el grano, y es lo que está diciendo. Y luego sobre las primicias. ¿Qué viene siendo las primicias? Bueno, las primeras ganancias de un negocio, los primeros huevos de una gallina, los primeros animalitos de una engorda, en fin, el primer hijo de cada familia era consagrado a Dios. Dice Dios, el primogénito, todos los primogénitos son míos, y ellos tenían que pagar para rescatar a su hijo y poderlo liberar de ser parte de Jehová, y todo está dentro de la ley. Entonces, las primicias, había una hermanita ahí, la hermana Nico, ella
cuando salían las primeras granadas, me llevaba un puño de granadas. Pastor, le traje limones cuando comenzaban sus limones. En fin, cada vez que chayotes también me llevaba. Ella sabía de esto. Y tenía un pequeñito huerto será de 2x2 en su casa, pero producía un montón de cosas. Y cada vez que tenía algo, me llevaba una bolsita. Y yo sabía, era lo primero, era la primera cosecha de su casa. Y todo esto era para los sacerdotes. Dice, y pondrá, versículo 15, y pondrá sobre ella aceite, y pondrá sobre ella incienso, es ofrenda. Recordemos, el aceite, el Espíritu Santo, el incienso es la presentación a Jehová, el olor grato para Jehová. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Eso era otro de los sacrificios. Y luego viene otro tipo de sacrificios. Este nada más lo vamos a ver un poquito así. Dice, capítulo 3, versículo 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho, sea hembra, igual podía ser de ganado vacuno, podía ser de borrego, podía ser un cabrito, o podía ser 2 palomas o tórtolas. ¿Y cuál era la finalidad y la diferencia con los demás? Bueno, este era un sacrificio para estar en paz con Dios. Era un sacrificio para agradar a Dios y estar en paz. Iba y sacrificaba. Versículo 2, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significaba poner la mano sobre aquel animalito? Todas mis culpas se descargaban sobre aquel animalito. Era una manera de decir, Él en lugar mío. Si nosotros vemos nuestra oración en el nombre de Jesús, Jesús en lugar nuestro. Nuestro cordero ya no es físico, nuestro cordero ahora ya es espiritual, porque físicamente ya se ofreció, y es como si nosotros pusiéramos nuestra mano sobre Jesucristo. Siempre que decimos en el nombre de Jesucristo, es como si estuviéramos poniendo nuestra mano en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué todo esto? Para que entendamos la belleza de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántas veces tendríamos que estar sacrificando y sacrificando? Mira, más adelantito, capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro. ¿Qué es pecar por yerro? Por error. Por error. No voluntariamente, por error. Caíste en una tentación, o te engañaron, o no supiste. ¿Cuántas cosas porque hay pecados que requieren de nuestra carne? Por ejemplo, una persona que va a ir a adulterar, esa persona ya preparó, ya hizo un montón de cosas. O sea, no es algo como cuando dices una mala palabra, o te sale un coraje, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Que es así. Ay, joder, ya, otra vez. Pero una persona que acude a Cristo, lo acepta como su Salvador y vive en la misma manera que antes, hace las mismas cosas, los mismos pecados, lo mismo. Esa persona no entendió. En la Biblia tiene pecados que no tenían perdón y pecados que tenían perdón. Y aquí está hablando de pecados
por hierro, como dijiste, por error. Por ejemplo, un basquetbolista tira a la canasta y no le atinó, es un hierro, erró, lo falló. Una patada de gol de campo, ay, la falló, es un hierro. Pero alguien que no le atina nunca, pues ese no es un buen pateador, quítalo. Igual la gente que comete, por eso es que Dios se enoja con su pueblo. Libro de Isaías, capítulo 1. Su pueblo no entendió, o cuando menos las siguientes generaciones más adelante. Capítulo 1. Dice versículo 10. Príncipes de Sodoma. Fíjate cómo compara a su pueblo con Sodoma. Yo creo que hemos leído acerca de Sodoma y cómo lo destruyó y por qué lo destruyó. Aún se le llama sodomismo a ese tipo de pecado. Bueno, él compara a su pueblo y dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, los compara con esos pueblos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, etcétera. Ustedes, si quieren, léanlo luego más detenidamente. Dios le dice a ese pueblo: no me entendiste, pueblo. Pablo, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, les dice: no quiere Dios la circuncisión física, quiere la del corazón. Él quería que ustedes entendieran. Era una señal oculta para que nadie la viera. Como el cristiano se circuncida su corazón y se entrega a Cristo. Aquí vemos un montón de tipos de sacrificios y en todo nos habla de sangre, 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 sangre. Y dice Dios: no me interesa. Pero cuando viene Cristo, libro de Mateo nuevamente, y el capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál es el momento? Jesús es bautizado. No tenía que ser bautizado, él no pecó. Pero le dice a Juan: conviene que así lo hagamos. ¿Para qué? Para que no me reclamen un día que por qué no me bauticé en este bautismo. Soberbio, me hubieran gritado. Entonces él dice: vamos a hacerlo así. Yo tengo que cumplir la ley. Y si en este momento está el bautismo, entonces él es sumergido, es bautizado, y cuando él ya iba saliendo, Dios desde el cielo dijo: ese sacrificio sí me gusta. Los sacrificios de ustedes estoy harto de ellos, ya no quiero más saber de ellos, su sangre, su esto, no lo soporto. Pero este sacrificio, o sea, Dios está hablando del futuro de Cristo y le dice al pueblo: este es mi Hijo muy amado. Yo lo envié, y ¿qué es lo que va a hacer? Se va a sacrificar por ustedes. Ahora lo sabemos, en ese momento no lo entendieron ellos, pero dice: de él sí me complace. O sea, quedo satisfecho. Ya no hay necesidad absolutamente de nada. Cuando tú haces algo y dices tú: wow, por ejemplo, hoy que entregamos el trabajo que hicimos, esa cabecera, y que ya la vimos adentro,
en el lugar a donde era su destino, oh, es una satisfacción, es un gozo decir, eso me agrada. Porque en la mañana pensaba, ¿cómo la voy a meter? Está muy grande, la habitación no es tan cómoda, esto y lo otro. Y cuando ya estaba dentro, esto me complace. Y yo me quedé feliz, satisfecho, en paz. Dice Dios, estoy satisfecho con lo que Cristo hizo. Por eso todo esto está escrito para nosotros, para que entendamos de cuántas cosas Cristo nos salvó. Y la gente aún así no lo acepta. No lo acepta y no lo acepta. Si leemos, tenemos un montón de leyes y de leyes de sacrificios que no quiero meterme porque sería muy tedioso. Si algún día los lean con ese pensamiento. ¿Cuál es la causa de todo aquello? Pagar el pecado. Pero había pecados en que no había oportunidad. Mátenlo. Mira, tremendo. Alguien mató a alguien y lo mató por odio, lo mató porque quería matarlo. Mátenlo. Y varios pecados que no se mencionan aquí, que era la única manera, mátenlo. Pero gracias a Cristo, ahora todos nuestros pecados, todos caben en la ley de Cristo, absolutamente todos. Él pagó todos nuestros pecados. Por eso la gente que no acepta a Cristo es tristísimo, tristísimo que sigan ellos yendo a sus mismos sacrificios de todos los días, de todos los días, de todos los días. Libro de Hebreos. Y casi con esto terminamos, un poquito más y con eso terminamos. Libro de Hebreos, y el capítulo 10. Tantito antes de Apocalipsis. Ahí está el libro de Hebreos. Y el capítulo 10. Versículo 11. 10, 11. Dice, bueno, desde el número 8 vamos a leer para que veamos de lo que estamos hablando ahorita. Dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Ya lo vimos, Isaías diciendo, ya no quiero más, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo primero? Los sacrificios de antes, y ahora vamos a establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Nosotros no necesitamos una y otra y otra y otra y otra. Cuando me llegó Alejandra, estaba pequeñita, no sé en qué sería en primero, segundo, tercero de primaria. Oye, papi, ¿cuál es la diferencia entre una misa y el sacrificio de Cristo en la cruz? Le dije, pues toda. Y le comencé a explicar, y las monjas se enojaron porque ellas quieren que digas es lo mismo. Para la Iglesia Católica, y lo digo con mucha tristeza, ellos piensan que a Cristo lo están ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo. Eso significa misa, sacrificio. Están sacrificando a Cristo, no están contentos con lo que dice la Biblia. La Biblia dice un sacrificio para siempre. Sigamos leyendo ahí lo que dice. Y ciertamente, todo sacerdote, en algunas Biblias católicas le ponen del Antiguo Testamento. Eso no dice en el original, y por eso dice la Biblia, si tú le quitas o le agregas, y ellos le agregan esa parte, porque aquí dice todo sacerdote, entonces yo puedo pensar
los sacerdotes shaolins, los sacerdotes aztecas, los sacerdotes, pero también los sacerdotes católicos. O sea, todo hombre que se cree sacerdote para presentar sacrificios ante Dios, están fuera de tiempo. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Trae un becerro y otro becerro y otro becerro y otro becerro. Sin la muerte de Cristo, aún el pueblo de Israel se hubiera ido al infierno. Porque esos becerros no quitaban el pecado. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, es decir, con un ofrecimiento, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esos somos los que hemos aceptado a Cristo. Los que creemos que Cristo pagó todos nuestros pecados. Pero, ¿qué partes de la Biblia debo de seguir y qué partes de la Biblia no debo seguir? Bueno, los concernientes con las leyes de los sacrificios ya no tienen nada que ver. Ya no tienen nada que ver. Pero todo lo demás, el resto de toda la Biblia, debemos de seguir. No matarás, no robarás, no esto, no lo otro, no aquello. No. O sea, todas esas cosas. Yo cuando comencé a leer la Biblia, para mí fue algo impactante. Y yo decía, ay, también esto. Y luego leía, y también esto. Y luego leía, y también esto. Bueno, todas esas cosas sí nos pertenecen. No los sacrificios, pero sí el cambio de vida. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos es, ya no quiero aquello. Me hizo daño lo que comí, ya no lo quiero. Me hace mal hacer esto, ya no lo quiero. Dice Romanos, les dije que casi terminaba, así de que todavía no terminaba. Con esto terminamos el libro de Romanos. Perdón, es Corintios. No es Romanos. Me confundí un poquito con Corintios. Romanos y el capítulo 6. Versículo 15. ¿Listo? Dice, ¿qué pues? Pablo se hace esta pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Conozco a muchísimos que dicen, es que yo ya acepté a Cristo. Y siguen viviendo el mismo tipo de vida que llevaban antes. Yo sé que cuesta trabajo irse limpiando, no es tan fácil. Hay que luchar. Es más, después de 50 años, sigues luchando contra ciertas cosas. O sea, hay cosas que estás batallando, estás luchando. Pero dice la Biblia, no. ¿Cómo? Y también dice la Biblia, puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Yo puedo robar. ¿Y si te agarran? Yo puedo mentir. ¿Y si te cachan? Yo puedo tener o hacer. No te conviene. Entonces Dios nos prohíbe las cosas porque no nos convienen. No porque quiera un pueblo amarrado. Porque le doy gracias a Dios que soy más libre que cuando estaba en mi vida del mundo. Padre, gracias te damos. Porque la verdad es hermosa. Tu palabra nos enseña y tu palabra nos lleva de la mano.